25 años. Y alberga la colección de literatura psicoanalítica en español más grande del mundo. A mí cada vez que lo digo me sorprende que esté acá, en la casa de todos. Además, tiene desde ya una nutrida colección de textos en otros idiomas, tiene nuestra APAS CIBase, que es nuestra base de datos bibliográficos, y tiene en estos momentos 128.000, 129.000 registros. Es decir, vamos a tener muchos más cuando tengamos, y no tenemos suficiente personal para ir rápidamente haciendo y aumentando esta base. Pero bueno, tenemos mucho ya. 8.200 títulos de libros y 440 títulos de revista. Y además tiene una, es decir, nosotros hemos investigado, gente que trabajó en biblioteca investigó, y es la única, pero decir que es la única, tenemos la colección completa de la revista Imago en alemán. No hemos encontrado que haya otra porque las guerras y la quema de libros en Viena en el 38 se encargaron de que no hubiera. Pero, como no es un dato corroborado en todas las instituciones, tenemos una colección completa de Imago. Además tenemos nuestra biblioteca digital, que ya tiene nuestra revista desde el 46 hasta ahora disponible de ese modo. Pero nuestra función fundamental es nuevamente esta unión y reunión, ya que nos convoca el libro, que en sus muchas transformaciones a lo largo de nuestra evolución siempre ha sido como es hoy en este libro, receptáculo de la memoria, de nuestros conocimientos y o empresas fundamentales. Desearía recordar a modo de reflexión una carta de Freud a Einstein que le escribió el 26 de marzo de 1929. Freud decía: no hay tema más grande, más rico, más misterioso, digno de todos los esfuerzos del intelecto humano que la vida de la mente. Sin duda, sigue diciendo, la psicología es la más bella de las damas nobles. El único problema es que su caballero, ya era él, ¿no?, está condenado a amarla sin esperanza. Sin duda se refiere a la magnitud y complejidad de la tarea a la que está abocado. Ya estaba en la segunda tópica. Al reconocimiento y a la necesidad de continuación e integración permanente y a la posibilidad de abarcar toda esa tarea. Hoy, sigue y es nuestro desafío. Y el libro que presentamos hoy, Compulsión de Repetición, del doctor Félix Jiménez Doble, expresa la aceptación y el compromiso de ese desafío. Resultado, esta obra, dudamos que sea definitiva. Nosotros tenemos distintos volúmenes anteriores de esta obra. Esta sería como la condensación final. No sé si es la última, quizás va a seguir trabajando y agregando. Este resultado de esta obra del trabajo clínico de investigación del autor durante los últimos 40 años sobre este tema esencial que enuncia en el título y desarrolla a lo largo de 400 páginas sin desperdicio y en un lenguaje fácil. Que eso ya también es un mérito superlativo. Recordando palabras del autor, que esto lo usaste cuando hiciste el pedido, cuando hace la solicitud del espacio para presentar su libro, él nos explica por qué quiere hacerlo, de qué se trata el libro. Dice: sobre los problemas técnicos, yo agrego y no técnicos, pero tiene más que problemas, que hablar de cosas técnicas. Y dejo
dice, sobre problemas técnicos que dejó planteado la segunda tópica y que un psicoanálisis sostenido en la teoría de la represión no puede resolver. Es decir, este libro trata de responder o de apoyar eso que entonces no tenía solución, en el 29 y muchos años después. Su editor en inglés, Julio Hirsch-Hardy, afirma: no encontramos en nuestra investigación, en toda la bibliografía psicoanalítica, ningún libro con ese título y referido al tema. Así que entonces, el resultado de este trabajo ha sido de Jiménez Noble una obra-libro que puede ser transmitida y estudiada, y así va a estar en nuestra biblioteca, al servicio del interés de todos, el trabajo de una persona, un científico, digamos, durante tantos años. Nosotros somos una mezcla de arte y ciencia. Esta es una buena definición, lo que ha agregado Félix. Psicoanálisis decimos que no es ciencia exacta, es ciencia y arte. Y él le agrega magia, y un poco de magia. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Les voy a presentar a los que nos van a acompañar en la mesa, además del autor, y después le daremos la palabra a cada uno de los comentadores. Primero voy a hacer una referencia curricular del doctor Félix Jiménez Noble. Es miembro titular en función didáctica desde la década del 80, más o menos. Creo que hemos sido compañeros de seminario. Sí, ya sé. Ahora somos veteranos. Trabaja desde 1976, es docente, veterano también, en APA, en la Asociación Psicoanalítica y en el Instituto, y también ha sido docente en el Coloquio Psicoanalítico de Buenos Aires. Ha trabajado local, ha sido secretario de la necesaria Comisión de Interior, en difusión de psicoanálisis, y actualmente sigue trabajando, dando seminarios en el instituto, en nuestro instituto de formación. Tiene 2 libros en coautoría, ¿verdad? Lo imperdonable, Lo imperdonable en nuestra cultura, un libro editado en 1998, y Técnica psicoanalítica en 1999, en colaboración con otros colegas. Y esta, una obra de trabajo de mucho tiempo de reflexión. Nos acompañan hoy como comentadores de la obra el licenciado Jorge Catelli, acá a la derecha, es miembro de APA, miembro adherente, miembro activo, porque es vocal de la actual gestión, además está acá trabajando, es cofundador de un capítulo de nuestra institución que se llama, que es Psicoanálisis y Educación. Hoy nos va a acompañar también nos acompaña, y lo voy a decir por orden de abecedario, así no tengo preferencias. La licenciada Sandra Goldstein, que es miembro titular, psicóloga, miembro titular de nuestra institución, en función didáctica también.
miembro visible y permanente, se mueve activamente en nuestra sociedad y colabora actualmente en el seminario que dicta Félix, el doctor Jiménez Noble, y también el doctor Rusconi. Por último, por orden de abecedario, el doctor Gustavo Farás, que es médico, miembro titular en función didáctica, actualmente es nuestro secretario científico durante esta gestión, seguramente lo seguirá haciendo un tiempito más, pero además es un activo, siempre ha sido activo, participante en los aspectos científicos de la institución, en los aspectos políticos. Bueno, no me acuerdo reunión que haya habido que no estuvieras, no me acuerdo. Ganador, él ha sido ganador de 2 premios PAC. ¿Y por ahora uno? Uno. Pensé que era. Tenemos, claro, pensé que era el otro que tenía 2 en APA, mira vos. O sea, esto será una premonición, ganar a nosotros. Sí. Bueno, un premio que hace unos años, no me acuerdo el trabajo, pero no muy buenos. La función de muerte. Hoy cuando escribía esto, quería acordarme del título, digo, después me ayuda. Así es, muy bueno. Sí, bueno, ellos van a ir tomando la palabra, así que al final vamos a darle la palabra al autor, ¿o quieres ahora? Primero, al final va a hablar Félix, para todos nosotros. Bueno, de orden del escenario, primero va a ser el licenciado Jorge García. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecerte, Félix, la invitación, agradecer a la biblioteca también, pero especialmente a vos. Es para mí un honor participar en esta mesa con una obra tan intensa como la de este libro, que pienso que no es solo un libro extenso, sólido, con un recorrido exhaustivo y riguroso. Sí. No es solamente un libro, digo, son como muchos libros en uno. Alguien me preguntaba qué es ese libro con el que vas y venís para todos lados, que estuve en los últimos días leyéndolo y viendo, y entonces eso me daba la idea de que había varios libros en el mismo libro, ¿no? Pues por un lado es un libro de psicoanálisis, es un libro de psicoanálisis freudiano, cosa que es casi una rareza decirlo hoy en día, pero es un libro con un exquisito desarrollo teórico y además es un libro de investigación. Es un libro de metapsicología, pero también es un libro de clínica. Articula teoría psicoanalítica con clínica psicoanalítica, con presentación de viñetas y casos. Profundiza en las conceptualizaciones de Freud y es a la vez un libro histórico. Indaga en los orígenes, en las fuentes mismas que Félix sondea en cartas, notas, señalamientos detalladísimos en la obra, cosa que a mí me interesa particularmente y que disfruté un montón. La verdad que esa cosa detallada, anécdotas muy interesantes, divertidas, que son articuladas con los conceptos fundamentales que constituyen a su vez el shibboleth de nuestra ciencia de arte y conviven con coherencia y fundamento con entrevistas celebérrimas, debo decir. Eso se lo dejo de interrogante. Intercambios epistolares que generosamente son compartidos para con todos nosotros, sus lectores. Este libro creo que constituye además un compendio, un libro de consulta permanente de los conceptos fundamentales de un psicoanálisis freudiano, a los que Félix
creativamente, por otro lado, les da una nueva dimensión a lo largo de 6 frondosas secciones que van desde los primeros pasos, como le llama, en un primer tramo de iniciación a la teoría psicoanalítica y a la temática de la compulsión de repetición, para ahondar luego en las vicisitudes de la hipótesis acerca de los fundamentos teóricos. Todas las inferencias que implican, a su vez, un desarrollo creativo en relación con la conceptualización que Jimena Noble despliega con una parte dedicada específicamente a la aplicación clínica. Y a continuación de esta encontramos diálogos, discrepancias y controversias en relación con algunas discusiones que van a concluir en una última sección dedicada, no sin cierta ironía, a lo que da en llamar las reliquias de la hipótesis. Los 24 capítulos que conforman este libro parten de los llamados conceptos base, como el mismo Freud los consideraba, no sin recurrir a cierta poesía, a la exquisitez de las letras y a epígrafes que invitan a una lectura enriquecida por un estímulo que comienza con el mismo Shakespeare y Quevedo en la pluma de Borges. Empieza con estas palabras, que me parece que tienen algo de un anticipo hermoso de esta obra. Dice: para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras los aceros, la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama: tú también, hijo mío. Y sigue Borges diciendo: Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otro gaucho y al caer reconoce a un hijo. Y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Así comienza este libro, pero Félix también logra que Borges se cruce con los estudios sobre la histeria y con la señora Emmy von N. y trae una nota agregada en el 24 a uno de sus trabajos más tempranos, en que había escenificado con el guión y aún con muchos otros médicos el mismo drama que conmigo, dice la nota. Tras llegar a estados miserables, había premiado con un éxito extraordinario el tratamiento y pronóstico, para después enemistarse de repente con el médico, abandonarlo y reactivar toda la dimensión de su condición de enfermo. Era la verdadera compulsión de repetición. Pues continuando con cierto orden que no respeta, digamos, la linealidad que el libro tiene, sino con algunas ideas que me parecieron sustantivas, interesantes para presentar el libro, interesarlos, recordárselo a quienes ya lo han leído y, bueno, estimularlos a quienes todavía no lo han visto. Tanto por la riqueza conceptual como por el modo de ir elaborando líneas de pensamiento para el lector, que desde el inicio, y esto también me pareció una riqueza, está imaginado no solo como quien está familiarizado con los conceptos, sino también, como explicita en una nota inicial, para aquellos que no han frecuentado dichos puntos de vista psicoanalíticos. Casi como si fuera una disculpa por la repetición de ciertos conceptos que hacen honor al nombre del libro, pero que a la vez revela la multiplicidad de interlocutores a quienes Félix se dirige. Y esta consideración como dedicatoria, creo que a un público joven, novel en el psicoanálisis, abre las puertas también al futuro del mismo, a la expectativa de despliegue en las nuevas generaciones de psicoanalistas. Un poco pensando en lo que decía
Lidia recién, a mí me pareció un libro difícil, no me pareció tan fácil, pero está muy didácticamente escrito, ¿no? Parece que hay algo, sí, muy didáctico en el modo de su organización, de su escritura. La presencia de lo actual junto con la herencia, como modo de expresión de lo arcaico, aspectos de la filogenia que en el psicoanálisis parecería estar olvidado hoy en día, o desmentido, o fuera de registro, son una línea de atravesamiento longitudinal de esta obra y de referencia significativa. Evidentemente hay una enseñanza en esta obra que muestra una clara filiación, la inscripción de un psicoanalista en un determinado linaje psicoanalítico, para decirlo de algún modo, y a su vez el ir más allá de este, en su aporte, en sus contribuciones, y vuelvo a decirlo una vez más, en su creatividad en la lectura que hace. El complejo de Edipo, por ejemplo, dice, es el complejo mejor conocido de las schema, los esquemas, congénitos por vía filogenética. A menudo podemos observar que el esquema triunfa sobre el vivencial individual. La compulsión trasluce el modo en que lo pulsional, el ello, se impone sobre el yo como coerción. La Wiederholung, la repetición, designa un accionar que se encuentra en toda transferencia, cual contrainvestidura que sustituye la representatividad. Pone de manifiesto la insistencia pulsional que no puede hacerse entender. La compulsión de repetición nos habla. Entonces aparece esa necesidad que siente el ello de emplazar sus investiduras para cumplir sus aspiraciones eróticas y el fracaso de la satisfacción de esa necesidad. Así abre el juego en relación con estas encrucijadas teóricas desde una sólida y fundamental perspectiva freudiana. Y continúa atisbada como un avasallamiento del ello, el hallazgo y teorización de la compulsión de repetición dio por tierra con la tópica originaria del psicoanálisis y reveló que el acto es la realidad que crea lo arcaico. La compulsión de repetición era la prueba de un poder inconsciente de arraigo antiguo, que solamente el psicoanálisis se encontraba en condiciones de desafiar. A partir de este va situando la importancia del hallazgo de la compulsión de repetición anclada en la implementación definitiva del encuadre psicoanalítico que puso de manifiesto la resistencia que se evidenció luego de aceptar la regla de la asociación libre, ya que al recostarse el paciente guardaba silencio. Y esa Wiederholungsdrang, que lo pone además en los términos originales, ¿no? La compulsión de repetición del inconsciente reprimido, se destaca en un primer momento en su carácter de resistencia, en estrecha vinculación con la transferencia y su contrapartida técnica, la reelaboración. Félix va avanzando con cada una de las vicisitudes de la hipótesis en relación con la compulsión, con la repetición y con el silencio. El silencio en el análisis, el silencio y las investiduras, como fuerza de insistir en pos de un fin propio del ello, así como las resistencias libidinales del yo, en que la responsabilidad de la resistencia recae sobre los pensamientos, las resistencias actuales, el ello y el silencio incluso, como actuación compulsiva del incesto. Pero en medio de todas estas teorizaciones acerca del silencio y la compulsión de repetición, del silencio en transferencia y los analistas proclives al silencio, nos cuenta una jugosa anécdota respecto de la rigurosidad incólume de Freud, quien nunca decía una palabra que no fuera una interpretación durante sus tratamientos, según comentaban James Strachey y John Rickman. Sin embargo, Rickman, este último, parece haber dicho: yo sospecho que se queda dormido. De hecho, sé que lo hace, porque sé cómo despertarlo. Solo dejo de hablar y después de unos momentos en silencio, Freud interrumpe con un ya, continúe, por favor.
Y en una ocasión incluso le dije, lo que decía, bueno, no era muy importante al profesor, de modo que puede volver a dormirse. Félix dice, el carácter vacío de las palabras en una lengua que Freud no apreciaba mucho, interpreta Félix, queda ligado a un presunto aburrimiento y avanza en su hipótesis, señalando que en rigor esta conducta de Freud con los estudiantes quizá haya dado lugar a cierta particularidad de la escuela inglesa de psicoanálisis, ya que los analistas de la cosecha de Rickman y Jones casi no hablaban. Y continúa Félix con una pequeña anécdota más, contando que parece ser que un paciente se dio de alta con la siguiente frase: doctor, no me ha dicho una palabra desde que vine aquí hace 6 meses. ¿No puedo hacer esto desde mi casa? Y así se daba el alta así mismo. Pero la cura deviene en la transformación solo si se desafía la tenacidad de esa resistencia propia del inconsciente, y es el psicoanálisis y ninguna otra terapia alternativa el que es capaz de desafiarla, y algunas veces de vencerla. Es una apuesta al psicoanálisis, me encantó esta parte también, ¿no? Como una línea, es una apuesta al psicoanálisis, al convencimiento del poder de nuestro instrumento terapéutico al que nos invita nuestro autor. Y ya por el capítulo 7, Félix se adentra en la resistencia de lo inconsciente, cuando la hegemonía del recuerdo iba llegando a su fin, cuando el olvido había fracasado en su papel curador y la represión no evitaba el sufrimiento y emplazaba a Freud a dar una explicación acerca de la reproducción, que se conquistan vivencias en todo sentido penosas del periodo sexual de la primera infancia. La reaparición de vivencias desplacenteras delataba el excesivo papel que en la teoría de la represión Freud le había permitido cobrar al principio de placer. Y cita la confidencia de Freud a sus interlocutores durante la excursión a los Montes Harz, en que dijo que se habría sentido obligado a concederles una pulsión ascensorial de intensidad extraordinaria, como una compulsión de repetición capaz de yugular el esfuerzo del desalojo, la Verdrängung, ¿no? La represión, que gravitaba sobre ellas al servicio del principio de placer, siendo que a su vez esto no ocurre antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. Bueno, tengo 5 minutos, está bueno. El cambio de paradigma pasa a ser atravesamiento de la lógica del yo, en que el psicoanálisis, según Félix, atraviesa su propia pesadilla, ya que a partir de la revelación de que los acontecimientos displacenteros se reiteran, que encierran una connotación ominosa y recrean una vivencia de desvalimiento, el signo del demonio se torna evidencia. Tan observable en la impulsión al juego en el niño, lo testimonian los sueños de las neurosis traumáticas y acecha desde la transferencia misma coagulada como repetición. Una de las ideas que insisten en la obra y que va desarrollando a medida que el texto avanza, en medio de junglas conceptuales que Félix va organizando y señalizando para que el lector pueda seguir tras esa lectura. Dice, es que el factor fijador de la compulsión a la repetición es la compulsión misma del hecho inconsciente, y explica que las resistencias cuyo continente yoico cumple la función dinámica de defender al yo de las series de emociones pulsionales que son firmes hacia afuera y hacia el porvenir, pero expugnables desde adentro, desde un pasado actualizado en su fijación. Luego de atravesar la reelaboración del concepto compulsión de repetición y sus desarrollos, el nacimiento de la misma como la imposibilidad del enfermo de recordar lo reprimido y cómo esto se hace evidente en tanto no ha conseguido instalarse en el sistema anémico y que carece de la diferencia que le da el tiempo como un trozo de pasado que resulta entonces actual, avanza sobre lo ominoso de la compulsión de repetición, no sin detenerse nuevamente en una preocupación que vuelve a plantear Félix
al menos respecto de diferenciar el psicoanálisis de las psicoterapias alternativas. El motivo del doble, los mensajes cifrados de la compulsión de repetición y la reelaboración como traducción posible del Durcharbeiten conducen a la compulsión de repetición y resistencia de lo inconsciente y la intervención analítica que se enfrenta ante una fuerza ubicua, capaz de afectar cualquier función psíquica, tanto a la descarga al estado puro como el pensamiento, tanto el cumplimiento del deseo como su realización. Promediando ya este volumen, Félix confiesa que se siente solo. Y no lo confiesa solamente ante el lector, sino particularmente ante el profesor. En un intercambio imperdible, dejando bien en claro una situación de resistencia de los propios colegas, quienes evitan la confrontación fundamentada, la discusión honda y fecunda basada en la solidez conceptual, al menos para adentrarse en el concepto que da nombre a esta obra. Tropezamos, como él dice refiriéndose a Freud, con lo que no quedó muy esclarecido. Y la compulsión de repetición es una de esas cosas. Los colegas pasan por alto su fundamentación, confunden su origen metapsicológico y hasta su modo genuino de ser expresado de compulsión de repetición por la compulsión a la repetición, que también evidencia la resistencia. Es sin dudas una excelente oportunidad para adentrarnos en estos esclarecimientos, zambullirnos en estos desarrollos y en la satisfacción de un legado teórico clínico para la celebración de la vida de nuestra ciencia y arte, el psicoanálisis. Gracias, Félix, por este libro de hondura psicoanalítica en su contenido y de evidente didáctica en su modo de ser planteado y de ser escrito. Gracias a quienes vos mismo reconoces y le brindás tu gratitud, como Julio Hirsch-Hardy de Excel Publishing, a Anna Lieberman, que nos está acompañando vía internet, que es su editora y autora de la hermosa y tremenda foto de la tapa, quien lo ayudó a decidirse y llevar adelante la publicación. El modelo de la tapa. Ah, muy bien, él es el modelo. Campi, muy bien. A los colegas de la APM, la Asociación Psicoanalítica de Madrid, hay mucha gratitud también, ¿no?, en la construcción del libro, a los colegas y amigos de CIPEA, a quienes nombra como los interlocutores que lo acompañaron en la década del 90, y no son pocos, sepan disculpar, a los colegas y amigos de La Peste de Tebas, a Jorge de Gregorio, a Luisa Kremer, a Silvia Dupuy, a Mauricio Abadi, a Fidias, quien le discutió, dice, por más de 20 años el concepto de repetición, así que ya te invito a que nos cuentes un poco de esa discusión que debe haber sido interesantísima, a sus pacientes, a sus hijos Diego, Martín, Gaspar y Jorge, a Graciela, su esposa, que tan amorosamente dice que se lo da todo. Son muchas las personas en quienes evidencias tu gratitud, tu riqueza y también tu generosidad. Muchas más de las que acabo de mencionar, a quienes también, si me lo permitís, me sumo a ese agradecimiento porque son ellos mismos quienes son en vos, parte de vos y de tus trayectorias que constituyeron el recorrido de estas ideas y que ahora se desprende de vos mismo en tu obra, que ha de cobrar nuevos sentidos en manos de cada lector. Muchas gracias. Buenas noches. La palabra editar tiene la misma raíz etimológica que educar, edo, y quiere decir arrancar de las entrañas, dar a luz. Quizás sea por eso que la presentación de un libro resulte tan importante. Ese es el momento en el cual el creador se desprende de su obra para compartirla con el mundo. Es el instante en el que se abre la puerta al lector y se lo invita a formar parte de un proceso único, reescribir la obra a partir de la lectura singular de cada uno.
Considero esta obra una herramienta indispensable para pensar el psicoanálisis desde la segunda tópica. Es un texto de consulta, para releer varias veces. Nunca se agota. En cada lectura uno puede descubrir algo distinto y hacer una nueva interpretación con más preguntas y otras respuestas. Les mentiría si les digo que es fácil abordar sus 400 páginas. Sí, es un tema complejo, pero su dificultad está tratada por Félix con una estructura narrativa exquisita que nos permite entenderlo con gran facilidad, guiando al lector por un camino que permite, al igual que un análisis, realizar distintos descubrimientos y hacerlos propios. El texto tiene la información condensada, pero a lo largo de sus páginas va desarrollando los conceptos con claridad. Félix tiene una forma especial de transmitir el psicoanálisis que permite incorporar sus conocimientos y apropiarse de todo lo que ha investigado a lo largo de muchos años. Comienza su desarrollo a partir del momento en que Freud se encuentra con la compulsión de repetición, cuando descubre que la obediencia a la regla fundamental produce la repetición como modalidad del recuerdo, donde el acto de repetir se impone a lo representable y frente a los efectos de la angustia se actúa en lugar de recordar. La clínica empujó a Freud al cambio de paradigma. El modelo de la primera tópica, la neurosis, cede su lugar al modelo de la segunda tópica, la compulsión de repetición. Aquel cambio de paradigma genera en otros autores diferentes desarrollos teóricos. Uno de los autores argentinos, que al igual que Félix se ocupó de trabajar dentro del modelo de la segunda tópica, lo no representable, es Fidias Cesio, pero él lo hizo apoyado en el sepultamiento del complejo de Edipo. Fidias trabaja un idioma en el cual lo que habla son las estructuras. Las memorias actuales presentan la mayor resistencia, en particular las sepultadas con su naturaleza incestuosa trágica. Le siguen las primordialmente reprimidas y, por último, las secundariamente reprimidas, las que pertenecen al yo inconsciente. Y su contraparte técnica, la interpretación de la asociación libre, un texto en palabras de nuestra lengua, es en primer término la de los elementos de lo psíquico de las memorias reprimidas, olvidadas, que situamos en el yo inconsciente. Tras el análisis de lo psíquico nos encontramos con una barrera, los fundamentos actuales del mismo que entonces pasan a ocupar un primer plano y que presentan la mayor resistencia. Freud destaca el problema de lo no representable, pero no ofrece orientación técnica alguna. Tras cancelar la resistencia yoica, es preciso superar todavía el poder de la compulsión de repetición, dice Freud. Fidias agrega que es una forma de inferir el texto de las memorias primordialmente reprimidas y de las sepultadas, de lo actual, que aparece en términos de material somático o de acción. Dice respecto a la técnica que solo es posible resolver los fundamentos actuales que presentan la mayor resistencia por medio de la construcción e interpretación. Ambas corrientes están presentes en este libro, replanteando toda la teoría psicoanalítica a partir de la compulsión de repetición. El texto aborda esta teoría desde la perspectiva de la segunda tópica y la ejemplifica con casos clínicos en los que el autor se encuentra con la resistencia de las resistencias. El enclave en que la especie ello le corta el paso al individuo yo y en donde la tragedia edípica se impone al complejo. El fracaso de la representabilidad se adjudica a imposibilidad de investidura. El factor fijador a la represión es la compulsión de repetición del hecho inconsciente. Al no ser empleada en la fijación, la compulsión de repetición hace de sí misma su razón de ser, exteriorizando lo más demoníaco e indomeniable de lo pulsional. La satisfacción pulsional es sustituida por la insistencia. Sin fijación a la represión, no se fundan representaciones de objetos internos. El yo no se sintetiza, no se instaura el tiempo ni existe la memoria. La repulsión ejercida por las dificultades reales refuerza la atracción del arquetipo reprimido.
Los arquetipos inconscientes del ello se hacen presentes como compulsión de repetición en la cuna de las formas, la fijación. La avidez incestuosa del Edipo está en la sangre, siendo el complejo de representaciones de Edipo la historia de cómo cada ser humano intenta domeñarla. La leyenda de Edipo denuncia una compulsión que sufre la humanidad toda. La compulsión de repetición es la fuerza que atrae a la realización del incesto y del crimen. El padre de la historia personal deviene apenas un revestimiento del padre de la horda. Como objeto es capaz de retener solo una parte de las investiduras, las libidinales. Las otras son consabidas como las múltiples existencias de yoes de la filogenia. La necesidad de reelaboración se debe a la existencia de la compulsión de repetición. La pulsión fijada, devenida representable, es lo que daría sustento a la fase de reelaboración. Hay un capítulo referido al silencio en la sesión. Un tema difícil porque en el silencio el cuerpo y la angustia tienen la palabra. La compulsión de repetición trabaja para el ello en forma directa. Dice Félix que los analistas silenciosos cadaverizan la asociación libre del paciente, quien es usado como factor fijador de las pulsiones no reprimidas del analista. La falta de interpretación retrotrae al analista a un lugar cada vez más inaccesible, enajenando al paciente e incrementándole la culpa inconsciente. La compulsión de repetición, que se pone del lado del análisis, favoreciendo la insistencia de los retornos de las imágenes representables, no es otra cosa más que el resultado de aquella, la cual, al consumarse en la fijación o la represión, perdió su identidad pulsional para inscribirse en el repertorio figurativo. Al designar a la compulsión de repetición del ello inconsciente como factor pulsional responsable de la fijación o la represión constitutiva del aparato psíquico, no solo le concedemos un carácter constructivo para el individuo, sino también para la especie. De esta manera, asistimos a la imposición del interés de la especie a costa del interés del individuo. Es la transferencia positiva la que presta ese auxilio a la compulsión de repetición. En la transferencia actual, la pulsión es desviada hacia un objeto imaginario que ocluye la falta de objeto. El amor es una de las resoluciones inestables de la adecuación que presta el yo a las necesidades del ello. En el amor, lo que decide es el ello. Hasta el cumplimiento del yo con su propio ideal pueden cubrir la necesidad de la especie. El objeto erótico resulta sostén de las significaciones y valores retenidos en los yoes de la filogenia, y por otra parte, residuos de la decantación de las investiduras resignadas en el narcisismo como yo ideal. En cuestiones de amor, esperar o elegir lo conveniente quedan descartados. De la capacidad del yo dependerá la transformación y administración de esa perentoriedad pulsional, tarea casi siempre imposible, ya que el criterio y la sensatez son inconciliables con la pasión amorosa. Muchas veces el objeto erótico real externo es falsificado, en cuanto a que se alucina a un objeto interno fracasado en su representabilidad. Cuando la ilusión se desvanece, queda en evidencia la frustración que le dio origen, revelando la tragedia que lo había creado. Es otro ejemplo en el que podemos observar que el esquema triunfa sobre el vivenciar individual. En otro capítulo, Félix se refiere al doble. La aparición del doble revela el atentado que siente el narcisismo si consiente los intereses del propio yo. Todo incremento libidinal se le vuelve en contra y materializa un reclamo de un yo narcisista despechado y furioso. Pone en crisis el espacio y el tiempo y corporiza el horror. Su intervención se vuelve aterradora a medida que se incrementan los impulsos eróticos. Los muertos yacientes en lo inconsciente, alimentados por la neurosis, van amenazando su suministro y atacan a los impulsos eróticos. Presenta estrecha relación con el temor al envejecimiento, poniéndose así de manifiesto la relación que se establece entre la actitud narcisista y el miedo a la muerte. El horror a la muerte no es el simple resultado del amor a la vida, sino el amor a sí mismo.
El doble pone a salvo al yo de su sepultamiento y de la castración. Es probable que el alma inmortal fuera el primer doble del cuerpo. Cuando el yo ve a sacar a la luz los restos del dolor y la angustia temprana de la sexualidad infantil sepultada, le atribuye a esa exteriorización forzosa un carácter demoníaco. La repetición de acontecimientos en la realidad externa despierta un sentimiento de fatalidad por resonancia con lo inexorable del automatismo interno. La repetición casual resulta siniestra. Aparece desde el exterior como fatalidad externa de la que el individuo se siente víctima. El influjo de la compulsión de repetición sobre los individuos se verifica a través de una fuerza de atracción ejercida desde unos modelos ideales de la filogenia, arquetipos, los cuales se imponen en la entraña de los procesos pulsionales reprimidos. Freud postula que a menudo el esquema triunfa sobre la vivencia individual y que eso que resulta instintivo es el núcleo de lo inconsciente, conservando la fuerza suficiente para atraer hacia sí los procesos analíticos superiores con la propiedad de imponerse sobre los procesos psíquicos. El psicoanálisis descubrió estos fenómenos y aprendió a implementarlos para intentar cambiar el destino. En la transferencia, el analista intenta cumplir con esa función fijadora. El equilibrio entre la necesidad y la añoranza depende del manejo de la transferencia por parte del analista. Muchos otros temas planteados por el autor son de mi interés y me gustaría contarles, pero a cambio de mi renuncia a ellos, les digo que las puertas de acceso a este libro son múltiples y la invitación a arrancar de sus entrañas las ideas de Freud, transmitidas por Félix Jiménez Noble, es permanente. Como dije al principio, la presentación de un libro es muy importante, pero no se trata de un momento trascendental solo para el autor, sino también para quienes estemos dispuestos a afrontar el desafío de perdernos en las páginas de su creación y reescribir la historia. Los invito a que lo hagan. Muchas gracias. Agradezco y tengo el honor de participar de esta mesa y de la presentación de este hermoso y profundo libro. Y quiero empezar por unirme a todos los reconocimientos que hizo Jorge. Me parece maravilloso, y absolutamente justos, porque es un libro con una tremenda historia, donde están la historia de mucho trabajo y de la condensación de muchos autores que bien supo ser Félix, y un libro lamentablemente atípico para esta época, ¿no? Bueno, el libro que nos presenta esta vez el autor, querido amigo de décadas, no es una novela ni una recopilación de cuentos, como escribe Félix, ha escrito hermosos libros también, no sobre psicoanálisis, sino el fruto de largos años de investigación psicoanalítica. Investigación clínica, profunda, minuciosa, de uno de los escollos más complejos que tiene nuestra tarea y nuestra capacidad elaborativa de la misma. Para ello recurre a un procedimiento poco frecuente en la literatura científica, por desgracia. Con un generoso espíritu docente va desgranando sus ideas a partir de la lectura exhaustiva de la obra de Freud, de todos los conceptos de la teoría que vayan permitiendo una clara comprensión al lector psicoanalítico de cualquier grado de información o formación, que es lo que pretende explicar o interrogar. Así, ya desde los primeros pasos nos vamos encontrando con conceptos básicos del psicoanálisis, pero en los que somos guiados ágil y lúcidamente por la pluma de Félix. Entre varios, recordamos que los yoes de la filogenia influyen sobre el individual muchas veces de modo indiferenciado de los retornos de lo reprimido, y
que muchas veces el hombre se descubre siendo vivido por poderes que no puede dominar, porque el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. También nos habla de las pulsiones y del objeto. La pulsión no distingue entre satisfacción o descarga, esta última con prescindencia del objeto. La satisfacción solo se logra cuando logra investir al objeto, lo que la conciencia percibe como tal, de modo que la perentoriedad queda transmitida. Y cierra estos primeros pasos introductorios con la Wiederholungswahn, la confusión y la repetición, el modo por el cual los esquemas filogenéticos se imponen a vivenciar individual, a la manera de Emil Fonen. No es interpretable, pero abre el camino para la investigación de Aguirre, el actual, tan fecunda por suerte en esta época. Al paciente le corresponde la tarea de la reelaboración, el Durcharbeitung, según Freud en Interpretación, Síntoma y Angustia. Luego el libro está compuesto por 6 partes en 24 capítulos, como nos recordaban los compañeros, a los que me referiré más brevemente, no sin antes remarcar mi satisfacción de encontrar en el autor un psicoanalista perteneciente a la generación de aquellos que vienen bregando por el progreso del psicoanálisis, esto es, como lo hizo su fundador hasta el final de su obra, por una ciencia que del conocimiento de los fundamentos de lo inconsciente puede disponer de ellos para beneficio de la terapia psicoanalítica. Félix, comprometido y brillante clínico, nos va mostrando con claridad sorprendente su labor a lo largo de todo el texto. Cuando un analista se queda en silencio, porque el paciente se queda en silencio, lo que no debe silenciar es su escucha de sus sensaciones displacenteras, producto de la falla representacional que genera la ausencia de palabra. Esas sensaciones displacenteras podrán ser transformadas en imágenes por el preconsciente del analista, que así transformadas contribuirán al restablecimiento del circuito elaborativo del paciente. Generan fijaciones e investiduras que ofrecerán otro destino a la perentoriedad de la función. De lo contrario, rápidamente esa relación, analizando, rápidamente seguirá el destino fijado por la compulsión de repetición. La anciana dama, a la que se refiere Freud en Recuerdo de repetición y elaboración, lo abandona cuando lo identifica como igual a su marido, sin que aquel tuviera tiempo de evitar la repetición, como tantas veces nos ocurría y nos ocurre. ¿Qué es lo que está o no está ocurriendo en el transcurso de estos procesos? Que se cumple efectivamente con las pulsiones de autoconservación que solo pueden haber sido satisfechas por el objeto. La percepción original del objeto es lo que luego, eventualmente, garantizará su reencuentro y el camino de la construcción del mundo posible de las representaciones y de las palabras. La clínica nos confronta con la experiencia de la alucinosis, el cumplimiento imaginario del deseo en el que se persiguen interminablemente objetos en base a experiencias siempre traumáticas, convocando una y otra vez a la compulsión a la repetición. El desarrollo del yo requiere del auxilio de los objetos parentales para poder complementar el progreso de su salida del narcisismo primario, de las identificaciones primarias. Todo individuo pasa por un periodo en el que se encuentra desvalido y debe ser cuidado, y durante el cual sus urgentes necesidades fueron satisfechas por aportes desde afuera,
lo dice Freud. Si esto no ocurriera, se frenaría el desarrollo del estado narcisista primordial. Cuando este auxilio se ha producido en forma insuficiente o disruptiva, lo que queda son situaciones traumáticas, más que experiencias de satisfacción, y el camino expedito a lo luminoso, a la imposición de los esquemas hereditarios, que también nos explica el autor, y el mayor desafío de nuestra tarea. El sentimiento de sí queda lesionado. En su lugar, las heridas narcisistas no descansan en su necesidad de reparación. Pero es así. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo comienza la tragedia? Antes estaba predeterminada desde la prehistoria, desde las sucesivas generaciones familiares, desde las experiencias infantiles. El desvalimiento infantil y la compulsión repetitiva imponen el destino, mientras no se interpongan los objetos, únicos capaces de iniciar el camino de la descripción psíquica y de la creación del psiquismo. En el tiempo primordial o en el tiempo de la transferencia es menester la aparición de la creatividad, la innovación, la vitalidad del objeto para generar la posibilidad de una subjetividad propia, ayer del niño, hoy del paciente. Entiendo que esto nos va mostrando Félix en sus ejemplares viñetas clínicas y en la hondura de su estudio. Mientras tanto, si esto no ocurre, el individuo transcurre su vida en encuentros felices hasta sin saber por qué, siempre termina caminando por el trastevere, como nos ejemplifica bien varias veces Félix en el libro, en el ejemplo tomado del ominoso, ¿no? El texto del ominoso de Freud. No hay modo de huir, pues la conciencia está capturada por un yo, como nos dice Félix, desentendido de sus compromisos con la autoconservación. No repara en llevar al yo y sus certidumbres insoportables al suicidio, mientras él, por su parte, encarnado en el doble, se pone salvo y pervive por siempre. La fase narcisista primordial del desarrollo yoico funciona normalmente sostenida en dobles. Mientras perdura la vigencia de la identificación primaria, así como durante toda la vida, en la salud, siempre y cuando se haya podido reconocer la diferencia que abre el camino de la realidad, los objetos y la cultura. La pasión es otro de los nombres que nos tiene de paradas sorpresas ante la indefensión de ese yo arropado por la prehistoria. La plenitud de la ilusoriedad es uno de los componentes transferenciales más difíciles de confrontar en el devenir analítico. Y será el analista, con su análisis personal, con su capacidad hospital, con su disposición a formar parte de la Giren, de la escena actual, más allá de las palabras que trae el paciente, quien podrá rescatarlo o no, de ese más allá de la repetición en la que vive, o tal vez precisamente que no le permite vivir. En uno de los últimos capítulos de su potente escrito, nuestro autor se ocupa más específicamente en este progresivo avance en el que nos va llevando por sus ideas al tratamiento del dolor psíquico. Evidentemente, el camino corto de la evacuación del mismo es tirar al bebé con el agua sucia de la bañera, es eternizar el dolor y la convulsión, padecerlo sin enterarse. El trabajo sobre lo actual, sobre la construcción del acto de la sesión, se encuentran en la línea de los desarrollos teórico-técnicos más fértiles de estas décadas, en los que la participación del analista en el juego de la Giren, del enactment, del que participa, como es el término de la literatura internacional, más allá del teatro representacional, conducen el análisis de inscripciones primitivas a otros destinos y al paciente a la posibilidad por fin del encuentro con su subjetividad. Félix nos brinda muy ricas herramientas teóricas, además de su ya mencionada generosa exposición de su clínica, para abordar este territorio que sigue siendo novedoso y evitado. No es precisamente el derrotero que sigue,
cómo nos sorprende con cada ejemplo con el que nos cruzamos. Y es la realidad de la clínica psicoanalítica, en la medida que, por decirlo de algún modo, logramos triunfar por sobre nuestros esquemas determinantes y advenir a un cierto supuesto progreso espiritual. Al final, Félix nos regala dos estupendos diálogos, uno con Freud, otros con Jaime Spíritu. Muchas gracias, Félix. Pensaba, yo te escuchaba, el psicoanálisis, si alguien pregunta qué es el psicoanálisis, es un sistema de metáforas, es un conjunto de metáforas, nada más. No es ninguna otra cosa, nada más ni nada menos. Son palabras que conjeturan una vida que es muy difícil de registrar con los métodos de la percepción, con las fotografías, con lo que uno escucha, con los sonidos. Es un sistema de metáfora que es imposible de probar, digamos, si no es in situ, digamos, dentro del mismo acto analítico. Por eso la transmisión es muy difícil y la interlocución también. Yo acabo de escuchar 3 versiones de mi libro, del libro que lleva mi firma, dirían, absolutamente personales, que han sido enriquecidos por las transferencias y los pensamientos y los afectos y las emociones, tan individuales como cada uno de los presentadores que me hicieron, que tuvieron la deferencia de ocuparse de leer estas páginas y poder acompañarnos acá esta noche. Y la historia de este libro es así también. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo hasta que una colega nuestra, Annalí Werning, me dijo: basta, hace 29 años que estás escribiendo esto, hay que publicarlo. Y yo te lo voy a corregir. Y me pidió el material y lo corrigió y lo editó. Después vino la audacia de Julio Hirsch, que es un editor de libros de arte, que lo publicó. Gracias a él se presentó en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Y ahí por primera vez encontré reproducido en un auditorio el mismo estupor, digamos, que yo creo que fue lo que incrementó mi interés por este tema. Si hay algo, el otro día me preguntaron en la presentación de instituto, la coordinadora me preguntó de dónde me había surgido a mí el interés por este tema, y si lo comentaba hace 2 días a Martín Campos acá. Yo creo que lo que me llamó la atención es que a nadie le llamara la atención. A lo largo de mi vida, cada vez que yo encontraba una referencia, término y referencias absolutamente imposibles de congeniar, porque eran disímiles, provenían referencias de Freud, puntuaciones freudianas, pero de distintas épocas de la vida y de la teoría de él, y era dificilísimo congeniar la actitud de un paciente que calla y no habla con una pasión que tiene la compulsión de repetición por el orden o la capacidad de atracción que tiene el arquetipo reprimido. Y creo que lo que motivó, digamos, mi dedicación a esto fue que era como si los demás o no la vieran o la veían como una especie de comodín simbólico, y en las reuniones científicas cuando algo no se sabía, es como los virus, como la metáfora de los virus en medicina, cuando no se sabe lo que es, debe ser una virosis. Entonces empecé a ver eso, y eso, no sé, me empezó a interesar cada vez más. Ahora, el libro que lleva mi firma en realidad es testimonio de todos los estímulos que me dieron
todos aquellos que me soportaron, digamos, en charlas personales, en el consultorio, pacientes, amigos, colegas, preguntando y discurriendo acerca de esto, y sobre todo en las reuniones científicas o en las publicaciones que después se discutían o no. En realidad tuve pocas oportunidades de discutir. La primera fue inventada. Recién Gustavo Jaras lo mencionó. En el libro hay un diálogo imaginario con Freud, donde yo me encuentro con Freud y discuto con él y Freud me contesta con las palabras de él, digamos, ¿no? Pero un día tuve la suerte de que Jaime Spilka presentó un trabajo sobre la compulsión de repetición. Yo fui y se lo discutí, le gustó la discusión y seguimos discutiendo durante 2 meses por correo electrónico. Esta discusión se publicó en la Peste de Tebas y después yo la puse en el libro, porque fue la única vez que pude llevar, digamos, una controversia sobre este tema, que es una controversia que tiene la estructura del capítulo de El hombre de los lobos, que Freud titula El oso y la ballena, donde Freud veladamente, digamos, discute con Jung por la divergencia que tuvo con Jung. Entonces dice, el oso va a seguir hablando de su terreno que conoce, que es arriba del hielo, y la ballena habla desde el elemento del agua, que es el lugar. Bueno, mi discusión con Spilka, que es lacaniano, cobró para mí la misma figuración. Pero me honró con esa discusión y también figura en el libro, y es interesante porque justamente yo creo que si no discutimos acerca de las cosas que pensamos, en lo nuestro, digamos, el psicoanálisis tarde o temprano va a dejar de sentirse vivo, que es lo que tiene que ser, vivo, un psicoanálisis vivencial y no vetusto, hecho de palabras o de regímenes o de dictámenes. En ese sentido, voy a decir 2 palabras, tengo 2 minutos más, voy a decir 2 palabras lo más simples posibles acerca del tema en sí. La compulsión de repetición es una resistencia que Freud descubrió tardíamente y a la que no tuvo tiempo de dedicarse, digamos, clínicamente, pero, digamos, se nota que durante la segunda tópica no podemos fisgonear el consultorio de Freud. A Freud lo vemos trabajando en la primera tópica, con la histeria, con el caso Dora, con el hombre de los lobos, con el hombre de la rata, que se quería cortar el cuello. Ahí sí, lo vemos a Freud y vemos cómo trabajaba y lo vemos interpretar, y la teoría de la represión es la que nos entrena a nosotros. Pero cuando Freud capitula y admite que hay una fuerza que no ha sido, digamos, domeñada, y ese es un término que aparece 2 veces nada más en Banditum, en la obra de Freud, domeñada por el yo, una fuerza pulsional que ha quedado suelta, digamos, librada a su curso, los acontecimientos que tienen que ver con esa fuerza son los que el psicoanálisis hoy día está muy carenciado para enfrentar, y han quedado en manos de las psicoterapias alternativas o de la psiquiatría. Y la investigación de la compulsión de repetición tiene el compromiso de elucidar la relación que hay entre el decurso de nuestra vida, la alternativa de la fatalidad o el cambio de nuestro destino. Porque no olvidemos que Freud escribió pulsión y destinos de pulsión. Es decir, nuestro destino está en lo pulsional y depende de la pulseada que nuestra neurosis pueda hacer con esas fuerzas interiores. Una sola cosa, y les digo una cosa que se me pasó por la cabeza hoy cuando este tema que ha mantenido la opinión pública, digamos, tan enfervorizada con una cuestión, digamos, que para
desde muchos puntos de vista, digamos, se puede dirimir simplemente desde determinados puntos de vista, legalmente, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ético, biológico, científico y lo que se quiera. Pero la realidad es otra. Había una fuerza casi, digamos, equivalente de un lado y del otro en cuanto al tema de la despenalización del aborto, pero el protagonismo de todo esto era nada más ni nada menos que el aborto como, digamos, simbólicamente entendemos los analistas como el filicidio, como el crimen, digamos, primordial. Ese elemento de la estructura trágica, edípica, que es el filicidio, el parricidio, los celos trágicos y el incesto. Ese es el nudo gordiano, es la usina de las tres aspiraciones básicas de todo ser humano, que es el gusto por el incesto, el gusto por matar y el canibalismo. Ustedes me dirán, hoy nadie se come al otro. No es así. No es así. Con la corrupción, mucha gente se come al otro. La corrupción es la forma social del canibalismo. Y eso está a la vista. Entonces, pensando en esto, yo pensé, claro, la discusión es tan dura porque todos aquellos que no quieren despenalizar el aborto están bregando por contrarrestar, como si fuera una formación reactiva, por contrarrestar el crimen. Y los otros están tratando de decir, el crimen existe igual. Eso se me ocurrió hoy, pero bueno, estas tensiones que las hemos visto así socialmente ocurren en cada uno de nosotros, en cada situación, en cada momento. Habría mucho que decir sobre el tema, pero créanme, este tema, la directora de la biblioteca, que ha tenido la deferencia de ser la coordinadora esta noche, dijo que somos la biblioteca de psicoanálisis más completa del mundo. Y ahora tiene el único libro de psicoanálisis que existe en el mundo, porque como Jorge Catelli mencionó, cuando mi editor Julio Hirsch-Hardy buscó el ICBM para hacer la patente del libro, descubrió que no había ningún libro ni con este título ni referido al tema. Ni referido al tema. Lo cual, digamos, para mí es algo que sigue asombrándome y, bueno, a pesar de que se interrumpió digamos, esta especie de compendio que yo estaba haciendo con todas las palabras y los estímulos que me dio toda la gente, que algunas pocas están mencionadas en el libro, pero que realmente entiendo que este libro ha sido en gran parte de todos ellos, y ahora también lo es de Jorge Catelli, de Sandra Gorten, de Gustavo Caraza, amigos importantísimos que también lo han hecho de él y lo han hecho de sí mismos, quiero decir. Y bueno, si bien es algo que me ha traído muchas dificultades, nunca olvido a Freud, que dice que en las resistencias es donde el analista más descubre lo que está pasando y el paciente más se convence de lo que le está pasando a él. Entonces, si las cosas son difíciles, bienvenidas las cosas difíciles, porque quiere decir que estamos bregando para tratar de avanzar y de agregar y de contribuir con algo a lo que es la pasión de todos nosotros y de muchos de los que están en la sala, que es nuestro psicoanálisis, y nuestro psicoanálisis argentino, que es rector de Latinoamérica y en gran medida del mundo también.